Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el estudio de los virus, de las diferentes familias y grupos. En la anterior clase habíamos visto los herpes virus. Hoy vamos a ver los virus de las hepatitis. Cuando hablamos, por ejemplo, de virus de las hepatitis, tenemos muchos tipos de hepatitis virales, del tipo A, B, C, D, E, no A, no B. Tenemos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se consideran 5, pero nosotros hemos visto 6, hasta puede haber 7. Si hablamos, por ejemplo, de los virus de las hepatitis, ¿cuál es su efecto de acción? Atacar generalmente a nivel de la parte hepática. Esta es una enfermedad infecciosa sistémica que afecta en la primoinfección, especialmente al hígado. Este virus generalmente va a producir la inflamación del hígado y actuando a nivel especialmente de los hepatocitos. Y es causada en este caso por los tipos diferentes de virus. ¿Y cuáles son los cuadros típicos que se manifiestan como sintomatología? Puede haber fiebre, va acompañada de náuseas, vómitos y la ictericia, que es la característica principal, porque especialmente va a actuar a nivel de lo que son los hepatocitos, está relacionado obviamente con la bilirrubina. Se caracteriza porque de alguna otra manera, como afecta a nivel de la parte hepática, puede llegar a causar generalmente una hiperplasia, produciendo la hepatomegalia. Puede producir también a nivel del vaso la alteración, la esplenomegalia. Y si ataca a ambos, va a ser la hepatoesplenomegalia. Una característica principal en el caso de las hepatitis virales, tendríamos que ver especialmente la ictericia, especialmente está relacionada con la bilirrubina conjugada, que se libera, que es llevada a través del flujo sanguíneo y principalmente produce la ictericia a nivel de la piel, a nivel de las conjuntivas. Y también otra característica, un cuadro sintomatológico, fuera del prurito, del escozor en la piel, en todo el cuerpo, también el arañazo del gato, que es bien característica cuando es atacado generalmente el hígado. Propiedades. Existen generalmente en este caso nosotros vamos a citar 6 tipos de virus de las hepatitis, que nosotros los vamos a caracterizar de acuerdo a la nomenclatura que se utiliza, determinando sus antígenos, sus anticuerpos y su estructura, su genoma de ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. Dentro de ellos, el primero tenemos la hepatitis viral del tipo A, que es el HAV, que se abrevia de esta manera. Este tipo el virus de la hepatitis A está dentro de la familia de los picornavirus. Son partículas esféricas que miden un tamaño de 27 a 32 nanómetros, tienen simetría cúbica y están formados por RNA, que es el principio infeccioso del virus. Se caracteriza porque no poseen lípidos, porque esta es la cápside, todo lo que ven ustedes. Estas son las glucoproteínas. Son estables en éter, ácido y calor. Su localización se localiza a nivel de los hepatocitos, por eso son intraplasmáticos, además son intracelulares obligados. El antígeno que llega a producir el virus de la hepatitis A, que es de la familia picornavirus, es el antígeno HAAG. Y su mecanismo de ingreso va a ser por vía fecal oral. Entonces, su periodo de incubación es de 45 días. Pasemos al virus de la hepatitis B, que nosotros vamos a abreviar, o su nomenclatura es HBV, virus de la hepatitis viral del tipo B. Estas están dentro de la familia de los hepanavirus, de la familia Hepanaviridae, y se clasifica como un hepanavirus. Esto es causante de las hepatitis séricas parenteral. ¿Por qué decimos sérica parenteral? Porque su mecanismo de ingreso ingresa estos virus por contacto sexual, por vía parenteral. Su periodo de incubación es de 90 a 120 días y su genoma está formado por DNA. Además, tienen partículas esféricas que son de 22 nanómetros y se encuentran como filamentos. Tiene unas partículas que miden 42 nanómetros,
son llamadas las partículas de daño. ¿Por qué será importante las partículas de daño? Porque estas contienen antígenos superficiales y centrales, que a partir de ellos generalmente nosotros vamos a poder identificar a través de la prueba serológica que se trata del virus de la hepatitis B. Tienen un antígeno superficial llamado HBsAg, conocido como antígeno australiano, y tienen un antígeno central, que es el HBcAg, que está a nivel del núcleo, y durante el proceso infeccioso de la prueba serológica, siempre es positiva porque va a aparecer el antígeno HB, que está generalmente determina la serología positiva, obviamente, de un paciente cuando ha sido infectado con el virus de la hepatitis B. Propiedades. Estos virus de la hepatitis B, su replicación es a través de los viriones, que ya son generalmente virus casi maduros. Cuando pierden la cubierta, empiezan, una vez que ingresan a nivel de los hepatocitos, producen la transcripción por la polimerasa viral. Realizan la traducción y la encapsulación. Luego realizan la síntesis del DNA y luego va a haber salida de la célula para ir a infectar a otra célula, a otro hepatocito. Su mecanismo de ingreso de la hepatitis B, del virus de la hepatitis B, ingresa a través de los derivados de la sangre, transfusión sanguínea. En muchos casos también mujeres embarazadas que están con hepatitis B puede pasar el virus por vía transplacentaria e infectar al feto y puede ser en este caso bastante fatal. Luego tenemos el tercer tipo de hepatitis, que es la hepatitis C. Hepatitis viral HCV. Se caracteriza porque tienen la forma, vamos a decir, redondeada. Está dentro de la familia de los Flaviviridae. Su genoma está formado por RNA. Y estos virus, en este caso el virus de la hepatitis B, producen una hepatitis crónica. ¿Por qué decimos hepatitis crónica? Porque es una hepatitis muy fatal, porque el paciente no presenta en muchos casos sintomatología y se da el cuadro de la enfermedad. En otros casos sí presenta, pero la diferencia es de que no presenta sintomatología el paciente cuando está infectado con el virus de la hepatitis C y se da el cuadro de la enfermedad. Su mecanismo de transmisión puede ser por vía parenteral, contacto sexual o cuando hay intercambio generalmente o cuando se está ahí, en este caso por accidente, especialmente en el momento de la transfusión, por algún mecanismo no se ha realizado un buen estudio de investigación, que también es transfusión sanguínea. Luego tenemos la hepatitis D, que nosotros llamamos hepatitis delta. Y significa que la hepatitis delta, porque en esta diapositiva tenemos el virus de la hepatitis B, y aquí tenemos el virus de la hepatitis D delta. ¿Por qué? Porque la hepatitis delta o la hepatitis D depende de la hepatitis B. ¿Qué significa? Aquellas personas que les ha dado la hepatitis B, les puede dar la hepatitis delta. En cambio, aquellas personas que nunca les ha dado la hepatitis B, no les puede dar la hepatitis delta, porque depende del virus defectuoso, que es del antígeno superficial, antígeno HBsAg. Es por esa causa que se determina que es un virus defectuoso que de alguna otra manera adquiere la cubierta del antígeno H para generalmente transmitir. Luego tenemos la hepatitis E. La hepatitis C se caracteriza porque tiene la forma circular, tiene las glucoproteínas y generalmente se da más que todo en países en vías de desarrollo, donde las condiciones sanitarias son precarias, especialmente su mecanismo de ingreso es a través de alimentos contaminados por vía fecal oral. Por eso es una característica, las condiciones son precarias. Su genoma está formado por RNA y son del grupo de los calcivirus. Y se caracteriza principalmente porque si es que ingresa una mujer embarazada, produce mucha letalidad, porque el embrión está en pleno proceso de formación y además obviamente va a producir muchos cambios y a producir obviamente los abortos, dependiendo cuál sea el grado, especialmente del cual está, especialmente el embarazo. Entonces ya sabemos que dentro de las hepatitis virales, la hepatitis A y la hepatitis C ingresan por vía fecal oral.
Y luego tenemos la hepatitis B. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, solo determina 5 hepatitis, pero nosotros vamos a ver que cuando hay otra hepatitis que la llamamos no A, no B, que nosotros la vamos a considerar hepatitis G, que es el HGV. Es miembro de la familia Flaviviridae, su genoma está formado por RNA y la transmisión es por vía parenteral o también por contacto sexual. Patología. La patología se presenta en todas, es la misma, solo que en el caso de los diferentes tipos de virus, estos pueden ingresar diferentes por vía fecal oral, otros por vía parenteral, por contacto sexual, también va a variar de acuerdo a sus genomas y también va a variar de sus periodos de incubación. ¿Qué es lo que produce? Empiezan a producir una degeneración del parénquima celular, especialmente del hígado, causando alteraciones, necrosis a nivel de los hepatocitos. Produce la inflamación lobular y debido a que hay una inflamación lobular, empieza a producir una hiperplasia del retículo endotelial, alterando generalmente las células de Cooper. Es por eso que se produce la hiperplasia y que estamos llegando a producir generalmente la hepatoesplenomegalia. La hepatomegalia, la consecuencia se ataca a nivel del vaso, la hepatoesplenomegalia. Produce también degeneración celular. Hay alteración generalmente de los cordones de los hepatocitos. Y como se produce, el hígado es un órgano de excelencia que generalmente se regenera en forma lenta y pausada. Especialmente se restablece entre 8 a 12 semanas. Y cuando generalmente ingresa produciendo el virus, alteración de la hepatitis viral, en muchos casos podría ser benigna. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de la hepatitis A. En cambio, la hepatitis B nos puede llegar a producir la cronicidad. Y estas generalmente, ¿cómo podemos determinar? A través de la elevación alta de las transaminasas y la hepatomegalia, es decir, generalmente la hiperplasia, especialmente del hígado. En casos bastante graves, nos puede llegar a producir una fibrosis, una cirrosis y también puede llegar a causar una muerte. ¿Cuáles son los datos clínicos? El principal, el más primordial es la ictericia, que aparece en los primeros días en la fase prodrómica, porque factores debido generalmente a la bilirrubina, especialmente la bilirrubina directa, la que generalmente o la sérica, la que de alguna otra manera por su elevada concentración es eliminada especialmente por el flujo sanguíneo y que va a causar obviamente la ictericia. También existen síntomas digestivos como náuseas, vómitos, paciente entra en anorexia, entonces también si continúa la forma evolutiva hay fiebre, aparición brusca, dolor en el hipocondrio derecho, va relacionada con ictericia, la piel y en los ojos con las conjuntivas amarillas, las orinas son bastante oscuras y también como continúa la fiebre, hay pérdida de apetito, paciente continúa entre en estado de anorexia, fatiga, prurito, especialmente en todo el cuerpo y el excremento es de color bastante claro, muy, muy, muy amarillento. Aquí tenemos la ictericia a nivel de las conjuntivas, también a nivel de la piel, anorexia, que puede entrar paciente en este estado. Aquí nosotros observamos la ictericia en las conjuntivas y también a nivel, obviamente, de la piel. Y si nosotros relacionamos, es importante, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es importante diferenciar los tipos de hepatitis. Por ejemplo, la hepatitis viral del tipo A se transmite, la hepatitis viral del tipo A, por vía fecal oral, alimentos contaminados. Entonces, vacuna no, puede haber una vacuna. En este caso, ¿cuáles son los síntomas? Especialmente la piel amarillenta, paciente siente cansancio, hay vómitos, no daña el hígado y no forma, generalmente en este caso, permanente. Puede ser una hepatitis, vamos a decir, benigna. Del tipo B es grave, se transmite por contacto sexual, transfusión sanguínea, a través de intercambio de fluidos corporales y existe generalmente, puede ser también a través de las jeringas, agujas o cuchillas contaminadas. En el caso de una mujer embarazada puede contagiar al embrión por vía transplacentaria y existe un sistema de vacunación. Y en este caso es importante determinar, puede ser crónicos, en muchos casos, generalmente
a producir una ictericia, cirrosis o cáncer generalmente hepático. En el tipo, generalmente, la hepatitis viral del tipo C es la más grave. Se transmite, obviamente, ya les decía, a través de jeringas o generalmente transfusión sanguínea o jeringas, agujas infectadas. Y esta es la más grave porque no hay cuadro sintomatológico. El contagio también puede ser de la madre al niño o al embrión. No existen vacunas y los síntomas generalmente, la cronicidad con síntomas puede llegar a conducir a una cirrosis o a producir un tipo de cáncer hepático. En cambio, el tipo de hepatitis viral del tipo B es bastante, en este caso, es grave. Se transmite también a través contacto a través de la sangre infectada, transfusiones sanguíneas, jeringas, pero les decía a ustedes, ¿existe vacunación? Sí, si es que el paciente se ha vacunado contra la hepatitis B, porque la hepatitis delta depende de qué? De la hepatitis B. Los síntomas pueden ser crónicos en la forma más aguda, el paciente está con ictericia y fiebre y puede conducir también a una cirrosis o a un cáncer. Entonces, el tipo de comparación que se realiza con los 4 tipos de hepatitis virales. ¿Cuál sería el diagnóstico de laboratorio? Se puede realizar un análisis para ver la función hepática o el perfil hepático, también a través de la alanina aminotransferasa, si es que están altas, la bilirrubina sérica, o también las pruebas indirectas serológicas, que puede ser la prueba de ELISA, la prueba de la reacción de la cadena polimerasa, que son obviamente efectivas. En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede ser un tratamiento de sostén, utilizando obviamente, no existe un tratamiento antiviral, sino generalmente paliativo. Se puede utilizar interferón alfa en personas inmunodeprimidas, reposo absoluto durante la fase aguda de la enfermedad, no tiene que haber actividad en este caso para evitar generalmente mayor actividad metabólica, equilibrar generalmente la parte hidroelectrolítica y la parte nutricional. Las dietas deben ser necesariamente, todas son blancas, nada de grasa. Y la ingesta especialmente de glucosa en mayor cantidad, porque no se olviden que el hígado es un órgano obviamente de excelencia. La recuperación va a depender de la edad, del estado general, obviamente, de salud del paciente. Muy bien, continuando entonces, nosotros vamos a ver las enfermedades causadas por artrópodos, a pesar que podríamos haber visto en otro punto. Muy bien, entonces, nos vamos a desconectar un minutito y volvemos a ingresar en el mismo link. ¿Está bien? Está bien, También, doctor. doctor.